Arie, no seas dramática. Si vas a quedar incapacitada, necesitas transferir los 4.200 pesos ahora mismo. No puedo permitir que mi tarjeta falle en primera clase. Esas fueron las primeras palabras que me dijo mi madre mientras yo estaba atada a una tabla espinal con 3 costillas rotas. No preguntó si estaba viva. No preguntó por mi bebé. Solo suspiró entre el ruido de los secadores de pelo y exigió su mesada. Cuando la llamada se cortó, miré la sangre en mis manos y comprendí la verdad. No era su hija. Solo era su cartera. Deja un comentario y dime desde dónde nos escuchas y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. No grité. No lancé el teléfono por la sala de trauma en urgencias. El pánico es un lujo que no puedes permitirte. Cuando un paciente se está desangrando, no lloras por la sangre. Encuentras la fuente y aplicas presión. Yacía allí en la tabla, mirando las luces fluorescentes, y mi entrenamiento tomó el control. Mi cuerpo estaba roto, pero mi mente nunca había estado más clara. La hemorragia no era solo interna. Era financiera. Y por primera vez en 29 años, sabía exactamente cómo detenerla. La paramédica, una mujer amable llamada Sara, que me había tomado la mano durante la extracción, se inclinó sobre mí, preguntando si necesitaba que llamara a mi esposo o a un amigo. Le dije que no. Solo necesitaba mi teléfono. Dudó un instante al ver mis manos temblorosas, pero me lo devolvió. Probablemente pensó que buscaba consuelo. No sabía que buscaba un interruptor de muerte. Abrí la app bancaria. Mi pulgar flotó sobre la pantalla, firme a pesar de los temblores que recorrían el resto de mi cuerpo. No fui a la página de transferencias. Transferir dinero lleva tiempo. Yo no tenía tiempo. Mi madre estaba en algún mostrador de un salón de belleza, esperando que mi dinero fluyera como agua, tal como había pasado casi una década. Fui a configuraciones, luego a sobregiro y protecciones de garante. Hace 9 años, cuando tenía 20, Pamela me convenció de vincular mi cuenta de alto límite a la de ella. Lo llamó un colchón de seguridad para emergencias. Pero con el tiempo, ese colchón se volvió una hamaca donde ella se recostaba. Cada vez que usaba su tarjeta para algo que no podía pagar, mi cuenta cubría automáticamente la diferencia. Sin tarjetas rechazadas, sin vergüenza, solo una transferencia silenciosa e invisible de mi trabajo duro a su lujo. Miré la barra de estado, cuenta vinculada activa. Pamela Miller. Pensé en los 4.200 pesos que acababa de exigir. Eso no era un pedido de ayuda. Era un pago de renta por un espacio en su corazón que nunca había ocupado. Pensé en mi bebé esperándome mientras mi madre se preocupaba por su asiento en primera clase. Mi compasión había sido un lujo que ella sobregiró durante años. Hoy, el banco estaba cerrado. Toqué revocar autorización. Apareció una advertencia preguntando si estaba segura. El doctor se acercó a revisar mis pupilas, preguntando si tenía dolor. Susurré que ya no. Presioné confirmar. La pantalla se actualizó. El pequeño punto verde junto al nombre de mi madre se volvió gris. Estado, no vinculado. Estaba hecho. No moví dinero. Simplemente me hice a un lado y dejé que la gravedad hiciera lo suyo. Cerré los ojos y visualicé el momento que estaba por ocurrir. Ella caminaría hacia el frente del salón, entregando esa tarjeta platino con la arrogancia de quien nunca ha pagado una cuenta completa. Esperaría el pitido, pero esta vez habría silencio. Finalmente dejé que la enfermera tomara el teléfono de mi mano y le dije que podía darme los analgésicos ahora. Yo ya había atendido la emergencia. La goteo de morfina aún no empezaba, pero la adrenalina hacía un excelente trabajo manteniéndome lúcida. Mientras esperaba que la enfermera regresara, mi mente se fue hacia una hoja de cálculo. Cerré los ojos, y los números desfilaban detrás de mis párpados, nítidos y negros contra la oscuridad. No eran solo los 4.200 pesos que exigía hoy. Esa era solo la cuota mensual por ser hija de Pamela Miller. Empecé a hacer cuentas, calculando el costo de mi propia explotación. La tarifa base era la hipoteca de su condominio reducido, 2.500 pesos al mes. Luego las cuotas del club campestre, que ella decía esenciales para hacer contactos, aunque no trabajaba un solo día en 20 años. Eso eran 800 pesos. Y finalmente, el seguro médico. 900 pesos al mes por una póliza premium porque Pamela siempre estaba convencida de que moría de algo vago y caro.
4.200 pesos al mes. Todos los meses. Durante 9 años, hice la multiplicación. Cuando el suero finalmente llegó a mi vena, 4.200 pesos por 108 meses igual a 453.600 pesos. Casi medio millón. Podría haber comprado una casa. Podría haber financiado un fideicomiso universitario para mi bebé. Podría haber viajado por el mundo. En cambio, compré una década de silencio de una mujer que ni siquiera podía pausar su cita de peluquería mientras yo me desangraba en una camilla. La gente siempre pregunta cómo pude ser tan estúpida de no verlo. Pero esa es la pregunta equivocada. No era estúpida. Fui preparada. El adiestramiento financiero no ocurre de la noche a la mañana. Comienza cuando eres pequeña, antes de saber siquiera qué es el dinero. Comienza con la lección de que el amor no es un derecho de nacimiento. Es una comisión. Cuando tenía 10 años, Pamela no me abrazaba porque era su hija. Me abrazaba cuando ganaba un premio, arreglaba un problema o la hacía ver bien. Me enseñó que el afecto era una transacción. Si no era útil, era invisible. Para cuando tenía 20 y trabajaba en mi primer empleo de enfermería, la programación estaba completa. Vincular mi cuenta bancaria no se sentía como ser usada. Se sentía como pagar mis cuotas. Pero el amor no es una hipoteca. No se puede saldar. Los analgésicos finalmente me recorrieron, pero no hicieron nada para opacar la claridad de mi mente. La niebla de culpa que había vivido durante años se evaporó. Me di cuenta de que no estaba sosteniendo a una familia. Estaba financiando a un parásito. Era un vehículo de inversión a largo plazo que finalmente decidió dejar de pagar dividendos. 3 horas después, el caos de la sala de trauma se había convertido en el zumbido rítmico de la recuperación. Mis costillas estaban vendadas, mi clavícula inmovilizada, y el shock inicial se había transformado en una determinación fría y afilada. Ya no era solo una paciente. Era una cazadora. Puse una trampa y le hice una señal a Sara, mi amiga y la enfermera encargada de turno. Le dije que necesitaba que me hiciera ver peor de lo que estaba, no físicamente, sino médicamente. Le pedí que bajara las luces, pusiera un letrero de aislamiento estricto en la puerta y bajara el volumen del monitor cardíaco a silencio total. Cuando preguntó por qué, le dije que cuando mi madre entrara, mi ritmo cardíaco se dispararía y no quería que el pitido revelara que estaba despierta. Sara no preguntó más. Ajustó los monitores, bajó las persianas y me colocó una mascarilla de oxígeno sobre la cara. Cubría perfectamente mi expresión a cualquiera que entrara. Parecía fuertemente sedada, flotando en el espacio gris entre la conciencia y el coma. Me recosté y esperé. No tardó mucho. Mi teléfono, descansando en la bandeja de plástico junto a mi cabeza, vibró. Abrí un ojo con cuidado. La pantalla iluminó la habitación tenue. Mamá. Dejé que siguiera vibrando. Luego sonó la notificación de un mensaje de texto. Deslicé mi mano fuera de la sábana y toqué la pantalla. Esperaba enojo. Esperaba un regaño. Pero incluso después de 9 años de abuso financiero, no estaba preparada para la audacia de lo que leí. No había preguntas sobre mi seguridad. El mensaje estaba en mayúsculas. Mi tarjeta fue rechazada. El salón tiene mi equipaje. Arréglalo. Ahora. Me quedé mirando las letras brillantes. No le importaba mi supervivencia. Le importaba su equipaje. Otro mensaje llegó 1 minuto después. Sé que estás leyendo esto. Si no transfieres el dinero en 5 minutos, voy para allá. Sonreí bajo la mascarilla de plástico. Era la confirmación que necesitaba. No venía al hospital a sostener la mano de su hija. Venía a forzar una transacción. Venía porque su cajero automático estaba roto y necesitaba patearlo hasta que dispensara dinero de nuevo. 40 minutos después, escuché los tacones golpeando el piso de linóleo. Sonaba menos como una familia visitando a una paciente y más como un equipo táctico irrumpiendo un perímetro. Manteniendo los ojos cerrados, regulé mi respiración para coincidir con el lento y artificial siseo de la máquina de oxígeno. Tras la delgada cortina, escuché el alboroto en la estación de enfermería. La joven recepcionista trató de detenerlos, diciendo que estaba en aislamiento estricto. Entonces la voz de Pamela cortó el aire, aguda y con derecho. Declaró que era mi madre y presentó al señor Sterling, nuestro abogado familiar. Amenazó con poner en revisión la acreditación del hospital si le negaban el acceso. Una clase magistral de burocracia armada.
La recepcionista se rindió. Escuché el zumbido de la puerta de seguridad desbloqueándose. Estaban dentro. La cortina se corrió violentamente. Sentí como la presión del aire cambiaba cuando 3 personas abarrotaron el pequeño espacio. No hubo jadeos de sorpresa, solo el roce de telas caras y el clic de un maletín. Mi hermana Rebecca comentó que me veía hecha un desastre. Pamela le respondió bruscamente, pidiéndole que se concentrara y preguntó si estaba suficientemente sedada. El abogado, señor Sterling, confirmó que estaba con una dosis fuerte de morfina y que no sentiría nada. Sentí una mano en mi brazo. No era suave. Pamela agarró mi muñeca y levantó mi mano caída de la sábana. Manipuló mis dedos, limpiando mi pulgar con una toallita húmeda. Preguntó si el expediente estaba listo. Sterling recitó el nombre del documento, Poder Notarial para Incapacidad Médica. Explicó que una vez que tuvieran la firma biométrica, podrían acceder a las cuentas inmediatamente para manejar mis asuntos, incluyendo restablecer la protección de sobregiro y transferir los activos líquidos a un fideicomiso bajo su control. Yacía paralizada por una rabia tan intensa que casi atravesaba el acto de sedación. No era hija para ellos. Era una caja fuerte cerrada y no habían traído la combinación. Trajeron un taladro. Rebecca insistió en presionar mi pulgar ahora, diciendo que tenía la tableta lista. Sentí el frío vidrio de la pantalla contra la punta de mi pulgar. Mi madre apretaba mi muñeca, forzando mi huella en el sensor para firmar mi vida. Justo cuando la pantalla comenzó a brillar, esperando la confirmación biométrica final, arranqué mi mano de su agarre. «Quítate las manos de encima». Mi voz no estaba arrastrada. No estaba débil. Era mandona. Pamela chilló, retrocediendo. Rebecca dejó caer la tableta. Sterling se congeló. Me incorporé, quitándome la mascarilla de oxígeno. La hija sedada se había ido. La mujer que había pagado sus cuentas durante 9 años se había ido. Miré directamente a mi madre y le dije que había escuchado todo. La transferencia, el fideicomiso, que le importaba más su equipaje que mi hemorragia interna. Tartamudeó diciendo que estaba fingiendo. Le respondí que me estaba protegiendo y que ahora tenía testigos. La puerta se abrió de golpe otra vez. El abuelo George entró con el administrador del hospital y 2 guardias de seguridad, moviéndose con la autoridad de un juez. Ordenó al abogado que se alejara y estrelló una carpeta azul sobre la bandeja, un poder notarial médico que yo había firmado años atrás, nombrando a él, no a mi madre, como decisor. El administrador confirmó que estaba despierta, legalmente protegida, y que el intento de Sterling de mover activos era inválido y peligrosamente cercano a coerción criminal. Sterling miró el documento, a los guardias y a mí, y retrocedió rápido, alegando que había sido mal informado. Pamela gritó que la había engañado. Mi hermana agarró su brazo, suplicando que se quedara y revertiera la transferencia. Sterling exigió un adelanto de 5,000 pesos. Rebecca le ofreció una tarjeta platino. Sonreí. Era mi tarjeta suplementaria. La deslizó, fue rechazada. Calmadamente le expliqué que la había removido como usuaria autorizada 1 hora antes. La tarjeta era inútil. Sterling resopló y se fue. El abuelo ordenó a seguridad sacar a Pamela y Rebecca, llamando a mi madre intrusa, mientras la arrastraban al pasillo. Me envió un mensaje a través del cristal, amenazando con demandar por los 453,000 pesos que había tomado. Respondí clínicamente. Si fue un préstamo, emitiría un llamado. Si un regalo, firmaría la exención de impuestos hoy. ¿Cuál era? Su respuesta llegó rápido: pago de renta por haberte criado. Mi ingreso te consiguió. Lo reporté al IRS, adjuntando la captura de pantalla y 9 años de transferencias como ingresos no declarados. Casi $500,000. 18 meses después, confiscaron sus cuentas, pusieron un gravamen sobre su condominio y lo subastaron para cubrir impuestos y sanciones por fraude. Mi madre ahora trabaja en retail. Rebecca está negociando un acuerdo por fraude con tarjetas de crédito. Entonces llegó un sobre del Departamento del Tesoro. Dentro, un cheque de recompensa por denunciante, 41,350 pesos. No todo lo que perdí, pero suficiente para un nuevo hogar y el futuro de mi hija. Intentaron destruirme. En cambio, su codicia pagó por mi libertad. No perdí una familia. Perdí una planilla de pagos. Y recuperé mi vida.